Capítulo 5. La liturgia del corazón, la vida de oración, el deseo de Dios, la oración incesante. Es necesario orar siempre, sin desfallecer. Sed constantes en orar. Las palabras de Jesús en San Lucas y la de San Pablo a los tesalonicenses son desde siempre el punto de referencia que ha indicado la Iglesia y a cada cristiano la necesidad de una oración incesante. Una forma de esta oración incesante es sin duda la liturgia de las horas, en la que, como ya hemos visto, la Iglesia conserva con constancia y fidelidad el cántico de alabanza. Jesucristo, sumo sacerdote, introdujo en esta tierra de exilio. Sin embargo, aunque es absolutamente necesaria la sola unión con Cristo en la liturgia, no es suficiente si no se convierte en la forma estable de toda nuestra vida. Hemos de entregar a Cristo sin reservas toda nuestra persona, alma y cuerpo, todos nuestros deseos y sentimientos, buenos y malos, para recibir de Él lo que es nuestro, transfigurado en lo que es suyo, para que nuestros sentimientos se transformen en los mismos sentimientos de Cristo, como nos pide San Pablo. Por último, hemos de entregarle toda nuestra vida, para que Él pueda seguir viviendo su vida en nosotros, para que Él pueda orar incesantemente en nosotros, repetir en nosotros, Abba. Pero nuestro abandono en Él, aunque sinceramente queramos que sea completo, por desgracia es siempre parcial. Siempre nos quedamos con algo. Siempre hay en nosotros una mezcla de verdadero amor por Dios y de falta de voluntad a abandonarnos sin reservas a Él. Por eso necesitamos toda nuestra vida y toda nuestra muerte, para que el Verbo tome plena posesión de nuestra persona, nuestro cuerpo y nuestra alma, para que se pueda convertir en nuestra carne. El deseo de estar unidos a Jesús, para que nuestra vida se convierta, por decirlo de algún modo, en intercambiable con la suya y la suya con la nuestra, es lo único que puede permitirnos vivir en una oración ininterrumpida. Hemos de regresar constantemente a Él. Hemos de mirarlo de nuevo cuando nos damos cuenta de que hemos desviado nuestra mirada de Él. Debemos aceptar morir a nosotros mismos para que Él pueda vivir en nosotros. Y esta muerte ha de abrazar toda nuestra persona, también los rincones más ocultos de nuestro corazón. Nada en nuestra persona ha de evitar esta invasión de Cristo si no quiere permanecer en la muerte, porque, según las palabras de San Gregorio Nacianceno, lo que no ha sido asumido por Cristo no ha sido curado. Tenemos que darle todo, el poco de luz y las muchas tinieblas, el bien, el mal que hay en nosotros, para que Cristo cure todo lo que es nuestro y para que todo lo que es nuestro sea de Cristo. Es una verdadera muerte que nos da miedo, pero es el corazón de nuestra vocación cristiana y monástica. En Jeremías Dios pronuncia una frase que describe de forma realista todo esto. El Señor pregunta: ¿quién arriesgaría su vida para ponerse cerca de mí? El que está cerca de mí está cerca del fuego, dice una frase de Jesús, transmitida por los padres. Por este motivo, quien ora quiere estar cerca del fuego, aun sabiendo que el fuego lo quemará. Prefiere ser consumido por esta cercanía, prefiere la humillación y el dolor de estas quemaduras a estar lejos de Cristo, aunque sea muy poco, porque sabe que quien está lejos de mí está lejos del reino, como sigue diciendo Jesús en la misma frase ya citada. Aceptar que Jesús vive en nosotros su vida, su ofrenda al Padre, su oración, Abba, significa aceptar arriesgar la propia vida. María aceptó plenamente este riesgo, y por este motivo, la criatura que está más cerca de Dios, también nosotros, con el bautismo, hemos aceptado ese riesgo de estar con Él. Quizá no nos hemos dado cuenta ni hemos entendido todas las consecuencias. Quizás no sabíamos el riesgo era tan grande, pero lo hemos aceptado. Hemos consentido estar cerca de Jesús. No pensábamos que tendría que ser tan completo el desplome de todo lo que teníamos en nosotros, de todas nuestras seguridades, de todas nuestras ideas, de todos nuestros sueños, pero poco a poco Dios nos los ha revelado mientras vamos caminando. Solo el Espíritu nos da la fuerza de correr el riesgo que deriva de la intimidad de la vida con Cristo, para abandonarse al Evangelio,
Como decía Madeleine d'Albert, es necesario zambullirse en la muerte, en la fragilidad universal, en la descomposición actual de todos los valores, de los grupos humanos y de nosotros mismos. Hace falta saberse perdidos para querer ser salvados. Y es por la gracia que ponemos lo que todavía queda de nosotros mismos en las manos del Señor, día tras día, deseando que cada vez haya menos de nosotros para que Él sea cada vez más la totalidad de nuestra vida. Este deseo de Él, que es una gracia suya, es nuestra oración, y si no se interpone el deseo, estaremos orando siempre. En una conocida página, San Agustín habla de esta oración de deseo. Pon tu deseo en su presencia, y el Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Tu deseo es tu oración, y si continuo es tu deseo, continúa es tu oración. No en vano dijo el apóstol, orad sin interrupción. Pero ¿acaso no estamos arrodillando o postrando o levantando las manos sin interrupción para cumplir su mandato? Orad sin interrupción, porque si decimos que nuestra oración es así, creo que no lo podemos hacer sin interrupción. Hay otra oración interior no interrumpida, que es el deseo. Hagas lo que hagas, si estás deseando aquel sábado, no interrumpes tu oración. Si no quieres interrumpir la oración, no interrumpas tu deseo. Tu deseo continuado es tu voz continuada. Callas si dejas de amar. El frío de la caridad es el silencio del corazón. El ardor de la caridad es el clamor del corazón. Si la caridad permanece siempre, estás clamando siempre. Y si clamas siempre, estás deseando siempre. Y si estás vivo tu deseo, te acuerdas del deseado. La oración de la Iglesia es incesante porque la esposa siempre, constantemente, está deseando a su esposo. La sed, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansias de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Sin embargo, a pesar de que nuestro corazón tiene sed de vida, de una vida que no acaba nunca, de una vida perfecta, y sabemos dónde encontrarla. Desde Adán hemos buscado esta vida fuera de Dios y lejos de Dios. Como dice él mismo, lamentándose con el profeta Jeremías, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron aljibes agrietados que no retienen agua. Donde pensamos que hay agua, buscamos aplacar nuestra sed de vida excavando aljibes agrietados, pero siempre acabamos decepcionados y sedientos, porque en la mejor de las hipótesis, lo que conseguimos encontrar es solo agua estancada y amarga. Pero Dios tiene sed de nuestra sed, mucho más que la sed que podemos tener nosotros de Él, porque sabe que sin Él no podemos vivir. Creados a su imagen y semejanza, a imagen de quien es la propia vida, hemos perdido esta semejanza, y desde entonces nuestra vida solo es una lenta muerte. Por eso, Dios mismo se ha puesto en camino para buscarnos a nosotros, ovejas perdidas y errantes. Dios sabe que solo su amor en persona puede quitarnos la sed. Ha venido a ofrecernos la vida, para que tuviéramos su vida y la tuviéramos en abundancia. Y esta vida es en el Hijo, que vino por el agua y la sangre. El profeta Ezequiel termina su libro con una impresionante visión. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí de donde desemboca la corriente tendrá vida, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado al mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Este río de agua viva descendió del lado derecho del verdadero templo, cuando uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Desde la cruz, desde el trono donde el Cordero, matado y glorificado, es perfectamente unido al Padre, surge este río para dar la vida al mundo,
para aplacar la sed de Dios y nuestra sed, y desde entonces este río no cesa de brotar ni de derramarse sobre la tierra. El Espíritu se derrama y actúa en lo íntimo de los corazones, atrayéndolos secreta y poderosamente hacia la fuente de lo que brota, Él mismo, hacia el corazón de Cristo y el corazón del Padre. Como decía San Ignacio de Antioquía, sí, en cambio, un agua viva que murmura dentro de mí y desde lo íntimo me está diciendo, ven al Padre. El Espíritu suscita y mantiene viva en nuestros corazones esta sed de agua viva, esta nostalgia del rostro del verdadero Dios. Y hubo un instante en el cual vimos el rostro de Dios, y fue cuando al crearnos con un acto de amor inexplicable, alzó sobre nosotros la luz de su rostro, creándonos a su imagen, dejó impreso en nosotros el recuerdo de su mirada. Él mismo tocó nuestros ojos con un rayo en llamas de su belleza. La amplitud de la herida revela ya cuál es la flecha, y la intensidad del deseo deja intuir quién ha lanzado la saeta. Y desde ese momento nuestro corazón está inquieto, hasta que encuentre esta mirada, está sediento de este rostro. Por eso, de manera silenciosa, el Espíritu sigue irrigando la tierra árida y seca de nuestras almas, como un río subterráneo invisible, como una capa acuífera oculta. El Espíritu no deja de fecundar la vida de los hombres, de todos los hombres, hablando a cada uno según su lenguaje, saneando las aguas saladas y amargas con las que intentamos aplacar nuestra sed de vida y de amor, e irrigando en secreto las raíces de los árboles cuyos frutos y hojas curan nuestras heridas. Pero la corriente oculta de este río invisible sube a la superficie de la tierra y se hace visible en la iglesia. Todos los apóstoles que se encontraban en el cenáculo habían traicionado y habían abandonado a Jesús. No tenían ningún mérito. Su deseo era el único título para recibir al Espíritu. Vivían solo de la pobreza de la espera y del deseo. Jesús, al prometerles su Espíritu, solo les había pedido que permanecieran. Quedaos en la ciudad hasta que os revestáis de la fuerza que viene de lo alto. Aguardad que se cumpla la promesa del Padre. Cuando el Espíritu descendió sobre los apóstoles, María y las mujeres, la promesa del Padre se realizó y la iglesia se hizo visible. La esposa del Cordero descendió con el resplandor de la misma gloria de Dios, porque es pobre como Dios mismo es pobre. El Dios Cordero, que se había manifestado como siervo del Padre y siervo de nuestro. La sed de los pobres. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, les responderé. Hay dos lugares donde esta pobreza de la iglesia resplandece de forma luminosa: la liturgia y la vida contemplativa. En la liturgia, la iglesia se manifiesta en toda su pobreza divina y resplandeciente porque allí se muestra en su realidad más profunda, como la esposa que recibe todo de su esposo. En la liturgia, el río eterno es derramado sin medida y podemos beber su agua directamente de la fuente. El otro lugar en el que la iglesia manifiesta claramente su rostro de esposa pobre es la vida contemplativa en el desierto. En el desierto, la iglesia experimenta su pobreza, porque en la aridez del desierto no tiene recursos propios, le falta el agua y el pan, debe confiar exclusivamente en la fe, en la promesa del esposo, vengo pronto. Esta actitud espiritual, este deseo de que el esposo vaya pronto a besarla, porque está enferma de amor, es la misma con la que San Bruno describe su vida en el desierto. Vivo en vigilancia constante esperando al Señor. Espero suplicante que la mano de la misericordia divina cure todas mis flaquezas. Espero en la súplica, vivir en una permanente vigilia, deseo de que venga Dios a curarnos con su amor, con su espíritu, es el corazón, el núcleo de la vida en el desierto. Porque al fin y al cabo, solo hay una sed que nos atormenta, la sed de ser amados por el Padre. Solo hay una herida que hace sangrar nuestro corazón, la duda de ser amados. Solo el Espíritu, solo el amor de Dios en persona puede curar nuestra herida y aplacar nuestra sed, porque solo el Padre nos ama de verdad, sin pedir nada a cambio. Lo único que nos pide para saciar nuestra sed con el agua viva de su Espíritu, es decir,
Con el mismo amor que tiene por su Hijo unigénito, es tener sed de Él, como Él tiene sed de nosotros, el agua de la vida. El Espíritu nos viene dada a la medida de nuestra sed, a la medida de nuestro deseo, de nuestra pobreza. Quien tenga sed, que venga, y quien quiera, que tome el agua de la vida gratuitamente. La espera. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? Ronda, amado mío, pero el esposo tarda. Quedarse, perseverar, permanecer a pesar de todo lo que parece significar que él no vendrá nunca, que es difícil, pero es esta espera inmóvil del corazón lo que permite al río de agua viva fluir con plenitud en nosotros, porque el siervo que será amado es aquel que esté de pie, inmóvil, cerca de la puerta, despierto, atento, en espera preocupada por abrir nada más oír que llama a la puerta. Ni el cansancio, ni el hambre, ni las preocupaciones, ni las invitaciones amistosas, las injurias, los golpes o las burlas, ni las voces que pueden circular en su alrededor, según las cuales su Señor habría muerto o se habría irritado contra él, o habría decidido hacerle daño. En resumen, nada lo distraerá mínimamente. En su atenta inmovilidad, el estado de espera recompensado, así es lo que ordinariamente llamamos paciencia, indica a uno que espera sin moverse, sin importar todos los ataques y los golpes con los que se intenta moverlo. Dan fruto con perseverancia. Esta paciencia permite al río de agua viva que haga nacer de nuestra pobre tierra árboles que dan fruto y hojas medicinales. Este permanecer estable le permite cuidar todas nuestras flaquezas, porque nos hace experimentar la gratitud del amor de Dios por nosotros. Solo si estamos realmente sedientos, podemos acercarnos al corazón de Dios, la fuente de la que brota el río eterno del Espíritu. En la última cena dijo Jesús a sus apóstoles: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que de donde estoy yo estéis también vosotros. Volveré y os llevaré conmigo. Esta promesa del Señor sostiene toda la espera de la Iglesia mientras dure el tiempo presente, una espera respaldada por el amor y la esperanza, pero que no por ello es menos dolorosa y a veces difícil. Sin duda, la Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Hemos de arriesgar nuestra vida por una realidad de la que no tenemos ninguna experiencia directa. A través de esta fe entramos en un universo que escapa de todo lo que el mundo nos enseña. Las consolaciones interiores, las luces que recibimos en la oración son también algo transitorio y no son Dios. Además, esta fe no nos pertenece. No podemos dárnosla nosotros mismos. Es un don del Señor que debemos pedir y recibir con agradecimiento, aun sabiendo que nos despojará cada vez más de todos los apoyos sobre los que aún contamos. Nos queda el deseo ardiente de ver el rostro del amado. Este deseo inunda toda la oración de los salmos. ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Como dice Job, si voy a oriente, no está allí. Si a occidente, no puedo distinguirlo. En el norte se oculta y no lo veo. Escondido en el sur, no lo vislumbro. Y sin embargo, aunque me mate, yo esperaré en él. Solo la obra del Espíritu Santo puede hacernos vivir en esta espera sin vacilar, sin perder la esperanza. En nuestros corazones, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y estos gemidos inefables no son otra cosa que la petición: Abba, Padre. Si Dios nos deja en la oscuridad y al mismo tiempo nos hace ser conscientes de nuestros pecados, es porque quiere hacernos comprender que su bondad es más fuerte que nuestro mal. Nuestro único futuro es la infinita misericordia de su corazón. Esta aceptación incondicional que nos ofrece el Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo,
y lo que nos permite seguir esperando en silencio una curación que nunca llega, o al menos que no llega nunca de la manera que le estamos esperando, porque al final nuestra verdadera y definitiva curación es el abandono confiado de un niño en los brazos de su madre, un abandono que fue la obra maestra del Espíritu Santo en Jesús crucificado, cuando le hizo gritar sus últimas palabras terrenas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En este abandono, el que nos cura del desaliento, de la falta de esperanza, como San Bruno, seguimos esperando implorantemente que la mano de la misericordia divina cure nuestras miserias interiores y satisfaga nuestro deseo. Este abandono filial e implorante es la hendidura que la gracia de Dios ha abierto en nuestro corazón de piedra y a través del cual el Padre podrá soplar su espíritu sobre el barro con el que hemos sido hechos, y así finalmente podrá transformarnos a su imagen y semejanza. De este modo, la grieta se volverá una herida que hará que nuestro corazón sea similar al de Jesús, es decir, un corazón capaz de tener compasión por los demás y antes por nosotros mismos. Antes de sustraerte a su vista, el Señor dejó como respuesta a este deseo de su esposa, a esta espera del alma, sus últimas palabras sobre la tierra: Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Estas palabras son como el viático que quiso dejar Jesús a su iglesia, para que no pierda su ánimo en el largo peregrinar que, después de la Pascua, deberá afrontar a diario en la oscuridad de la fe. Esta promesa del Señor es sólo el punto de apoyo de la Iglesia, que sabe y que cree que el resucitado no lo ha abandonado, sino que la acompaña y sostiene día tras día con una secreta presencia que la anima y que nutre su esperanza en la espera del encuentro definitivo con su esposo, cuando, como le ha prometido, vendrá de nuevo y nos llevará con él. No ya en sentido figurado, sino en realidad, la Iglesia después de la Pascua revive la experiencia del pueblo de Israel, cuando después de cruzar el Mar Rojo, Dios lo acompañaba continuamente con su presencia durante su paso por el desierto, pero velado en la columna de nube y de fuego. Ahora Dios acompaña al peregrinar de su pueblo con su presencia en la palabra y en los sacramentos de modo especialísimo en la celebración de la Eucaristía. Sin embargo, esta presencia está escondida en su corazón. La Iglesia custodia una secreta y continua nostalgia, la nostalgia de ver de nuevo el rostro de su esposo, que ahora se ha ocultado a sus ojos. Comentando el versículo del Salmo 118, mis ojos se consumen ansiando tu promesa. San Ambrosio describe esta espera impaciente de la Iglesia como la de una joven esposa que espera, con una espera inagotable en la orilla, desde la duna, la llegada de su esposo, y en cada nave que vislumbra se imagina que a bordo de ella se encuentra su marido y teme que otro tenga antes que ella el placer de ver a su amado y que no sea ella la primera en decir: te he visto. El silencio de Dios. Parece que a menudo siempre la respuesta de Dios a este deseo del encuentro, a esta incesante oración, es su silencio. Por la noche buscaba al amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Esta espera en la noche, este deseo insatisfecho de la presencia desvelada, es el sufrimiento de la Iglesia y de todas las almas que buscan a Dios en la oración. En efecto, aunque el cristiano esté seguro de la venida de su Señor, porque es imposible que Dios mienta, el silencio de Dios parece ser la única respuesta a nuestro deseo de verlo, respuesta que hace aumentar e incrementar el deseo. Pero esta espera vigilante en la noche, una espera oscura y dolorosa en la que vive la Iglesia, esta espera que parece no terminar nunca, nos ayuda a comprender y a compartir desde el interior la experiencia que a menudo viven tantos hermanos nuestros de la humanidad, desilusionados que viven sin sentido, pero que, sin embargo, siguen deseando a menudo inconscientemente que suceda algo, que por fin algo o alguien llegue a dar un sentido a su existencia, a liberarlos del vacío. El impresionante misterio del Sábado Santo, su abismo de silencio, ha adquirido, pues, en nuestra época un tremendo realismo, porque esto es el Sábado Santo, el día del ocultamiento de Dios,
Sábado Santo, día de la sepultura de Dios. ¿No es este de forma especialmente trágica nuestro día? ¿No comienza a convertirse nuestro siglo en un gran sábado santo, en un día de la ausencia de Dios? La tiniebla divina de este día, de este siglo, que se convierte cada vez más en un sábado santo, habla de nuestras conciencias, se refiere también a nosotros. Dios calla, y este silencio lacera el ánimo del orante, que llama incesantemente, pero sin encontrar respuesta. Los días y las noches se suceden en una búsqueda incansable de una palabra, de una ayuda que no llega. Dios parece tan distante, olvidadizo, tan ausente. La oración pide escucha y respuesta. Solicita un contacto, busca una relación que pueda dar consuelo y salvación. Pero si Dios no responde, el grito de ayuda se pierde en el vacío y la soledad llega a ser insostenible. San Bruno veía su vida en soledad, como una espera perseverante, escudriñando como un centinela en la noche la llegada del esposo para abrirle inmediatamente. En su cántico espiritual, San Juan de la Cruz tiene unos versos maravillosos para describir esta espera y deseo de la esposa. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? ¿Cómo el siervo huiste, habiéndome herido? Salí tras de ti clamando, y era sido. Pero mientras dure el tiempo, no habrá otra presencia de Cristo que la que nos dé la fe. La Iglesia lo sabe, y sin embargo, hasta el final de los tiempos, el Espíritu y la esposa suplican al Señor sin desfallecer. Ven, pero la espera es larga y tarda en llegar. Es más, a menudo el Señor parece que está durmiendo, que se ha olvidado de su esposa, de modo que parece que la pequeña barca de la Iglesia está intentando atravesar el mar de noche para alcanzar la otra orilla. A veces se hunde por la tempestad. Pero esta dolorosa experiencia de la ausencia y del silencio de Dios que hace la Iglesia no es algo anómalo, ni tendría por qué sorprendernos. No es otra cosa que la participación en el transcurrir del tiempo de lo que vivió el propio Señor, cuando en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Esta experiencia del ocultamiento de Dios no es otra cosa que la continuación en la Iglesia del misterio pascual del Señor, por Él, con Él y en Él, a través de la oscuridad de la cruz y del sepulcro. La Iglesia está pasando de este mundo al Padre, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, y como ya sabemos, la Pascua sucede de noche. Esta nostalgia de Cristo, este deseo de volver a verlo, esta dolorosa espera en la noche, la Iglesia la vive de modo especialmente intenso en los monjes, es decir, en quienes han sido llamados por Cristo a ser de manera especial signos vivos y transparentes de su Pascua para todo su cuerpo místico. Son quienes han sido llamados a vivir como centinelas que escuadrillan en la noche, los primeros signos de la aurora. Vigía, ¿qué queda de la noche? La nostalgia y el deseo de ver a Cristo, de ver el rostro del Señor, son la marca indeleble que el fuego del Espíritu ha imprimido en el corazón de todos los buscadores de Dios, en el corazón de cada uno de nosotros que estamos llamados por Él a vivir el misterio de una perseverante vigilancia divina, esperando su regreso para abrirle en cuanto llame. Sin embargo, a veces todo esto parece ser una ilusión y nos parece que nos encontramos con las manos vacías, o peor, que solo tenemos en las manos las ruinas de la vida que habíamos soñado. Cuando parece que todo se desmorona en nosotros y a nuestro alrededor, cuando nuestra debilidad y nuestro pecado resultan un peso que nunca podremos quitarnos de encima, cuando los fantasmas que llevamos ocultos en los pliegues secretos del corazón salen con violencia a la superficie, cuando el fracaso parece que es ya el único horizonte abierto ante nosotros, ¿cuántas veces nos preguntamos en los secretos de nuestro corazón si esta espera del Señor será algún día colmada, o si bien se trata solo de una ilusión y quizá debemos admitir que nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces esperábamos la paz y en cambio no hay ningún bienestar? Hemos hecho lo posible por hacer la voluntad de Dios, para serles fieles, hemos velado durante largo rato para estar preparados para acogerlo en cuanto hubiera llamado, aunque hubiera sido levemente, y en cambio
no solo no ha llegado, sino que parece que incluso se ha alejado más. Pero esto significa olvidar que el amor del Padre ha penetrado en nuestra vida a través del corazón herido de Cristo, sugiriendo así que quizás el Padre solo entra en cada vida humana a través del corazón traspasado, el corazón quebrantado por el dolor de los pecados, de los males, de los fracasos, del desastre, que ha reducido el don de la vida, de lo absurdo y de la degradación a la que se ha reducido a sí mismo. Si no es a través de un corazón roto, ¿cómo puede nuestro Señor Jesucristo entrar? Este perseverar en la espera, este consumir los ojos en la oscuridad de la noche para escudriñar la llegada del Verbo, esta obstinada esperanza en la venida de Dios, a pesar de que todo parezca decir lo contrario, en realidad es el único modo que tenemos para decir al Padre nuestro deseo de comunión con Él. Pobreza, pero con verdad. Esto es lo único que nos pide. El Padre no puede resistirse a este deseo, que a pesar de todo, persevera obstinadamente esperándolo, porque este deseo es obra del Espíritu de Cristo en nosotros. El cántico de alabanza alcanza su mayor pureza en el frío de esta noche, cuando todo parece estar perdido. Paradójicamente, es de la profundidad de estos infiernos, de Ventre Inferi, que sube al Padre el himno más puro. Nadie canta de forma más pura que quienes están en el infierno más profundo, lo que creemos que es el canto de los ángeles en su canto. La purificación de la esperanza. El Señor los condujo seguros, sin alarmas. En realidad, la Iglesia y nosotros en ella solo vivimos en la esperanza esta intimidad con el Padre, fruto de la Pascua de Cristo. En la esperanza participamos ahora a su ministerio pascual, a su transición, pero a pesar de vivirla, solo en la esperanza esta intimidad ya es real. Por mucho que pueda ser oscuro el camino que el Señor hace recorrer a su Iglesia y a nosotros adentro de ella, por mucho que pueda ser incomprensible lo que vivimos a diario, por mucho que parezca que no tengamos luz en el futuro que nos espera, estamos seguros de que estamos en las manos del Padre y que Él nos está conduciendo hacia la plenitud de la Pascua. Nos está guiando hacia la tierra prometida de la intimidad con Él a través de nuestro desierto, porque como nos ha dicho, sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, designios de paz y no de aflicción, dados un porvenir y una esperanza. Me invocaréis e iréis a suplicarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Si me buscáis de todo corazón, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Pero estoy con vosotros en silencio, os hablo con el susurro de una brisa suave. El silencio de Dios puede ser intercambiado por la ausencia o la muerte de Dios, si se piensa que solo la palabra sea signo de atención y de existencia. Pero en el caso de Dios, la plenitud del amor, la espera de que el hombre se libere de la prisión de lo finito y de los ídolos, se expresa mediante ese silencio que no es inexistencia o incomunicabilidad, sino palabra más allá de las palabras, palabras sin palabras. En efecto, más allá de lo que podamos experimentar, más allá de los sentimientos y de las emociones, más allá de nuestra psique, existe un lugar escondido en las profundidades de nuestro corazón, donde somos tocados inmediatamente por Él, donde estamos en comunión con Él, por medio de la fe, la esperanza y el amor. Este toque divino se pasa en silencio, porque es Dios que está engendrando a Dios en nosotros. Mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esto va más allá y está por encima de cualquier palabra posible. En realidad, en este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Este silencio, como única respuesta de Dios a nuestra oración, nos permite purificar nuestra imagen de Dios, como lo hizo Job, y poder así huir de la tentación de hacer de la oración un comercio entre iguales, como le ocurrió a Job, que al final de su lucha con Dios, ante el esplendor del misterio de Dios, tuvo que reconocer que te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos.
Este silencio, esta ausencia de Dios, es la purificación necesaria de todos los orantes para que puedan alcanzar la visión del Dios verdadero. La fe contiene los elementos de la firmeza, la confianza absoluta, la entrega, pero también el de la oscuridad, el modelo de la colaboración que tan caro nos resulta. Respecto a Dios falla, porque no permite expresar suficientemente la sublimidad de Dios y lo oculto de su actividad. Precisamente el ser humano abierto del todo a Dios llega a aceptar la alteridad de Dios, lo oculto de su voluntad, que puede convertirse para la nuestra en espada que atraviesa. Es absolutamente necesaria esta experiencia del silencio de Dios, del aparente fracaso, de la oración. En efecto, todos, cada uno de nosotros y la Iglesia, estamos siempre expuestos a la sutil tentación mundana de la utopía, es decir, a la de creer que se puede realizar la salvación en la historia, en nuestra historia personal y en la de la Iglesia. Más o menos conscientemente, estamos convencidos de que el reino nacerá del perfeccionamiento espiritual de cada individuo y de la comunidad, de que las magníficas y progresivas suertes son imparables y son el camino seguro por el que llegará a nosotros el reino. Al contrario, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, el reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencantamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El silencio de Dios nos obliga a recordar que sin mí no podéis hacer nada, nada. Quizá no nos demos realmente cuenta de que nada significa exactamente nada de nada, no poco. Es necesario que el cuerpo de cada uno de los miembros experimente y viva en sí mismo la debilidad radical de la cabeza crucificada, clavada e impotente, porque sólo cuando la pobreza alcanzó en Cristo este abismo insuperable, sólo entonces pudo él decir humanamente, Abba, Padre, con plenitud, y sólo cuando cada uno de nosotros, en la medida establecida por el Padre, comulgue realmente a esta pobreza de Cristo, sólo entonces cada uno de nosotros, y por tanto, la Iglesia entera será plenamente lo que el Padre haya proyectado para nosotros desde la eternidad. Quizá tendríamos que leer con esta luz las pruebas humillantes que la Iglesia está viviendo y atravesando en nuestro tiempo, porque antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Es bueno que el ministerio pueda aportar hoy esta fe denigrada, que Judas lo traicione de nuevo en todos los sentidos. Cuanto más reconociblemente se trasluzca a través de la paz del ministerio la cabeza llena de sangre y heridas, tanto más pura interiormente será la existencia ministerial. Si por un lado, la grave crisis actual que está viviendo la Iglesia es una liberación de la tentación de la posibilidad utópica de una realización intrahistórica e intramundana del reino, por otro lado, los sufrimientos actuales son los dolores de parto, con los cuales la Iglesia está engendrando a Cristo en el mundo. La Iglesia solo puede entenderse en su Señor. No existe autocompasión alguna de la Iglesia. Dejará siempre que su Señor le regale su sentido y se percatará cada vez más profundamente de dicho sentido, con amor humilde, en el sí y en el servicio. Y este don de sí misma que recibe del Señor nunca falla. Es indefectible la fidelidad de Cristo a su esposa, a cada alma. Por esta razón, a pesar de la hostilidad del dragón, la Iglesia siempre engendra a Cristo. De este modo, acogiéndose con pobreza a sí misma por Cristo, con Él y por medio de Él, la Iglesia se engendra a sí misma cada día. Capítulo 6. El desierto. La Iglesia del desierto. Hechos 7:38. Existe un lugar donde es colmada esta espera de Dios en el silencio y la pobreza del espíritu. Existe un lugar donde se da el encuentro entre el esposo y la esposa, un encuentro que es el deseo eterno de Dios en la inquietud del corazón humano. En este lugar, Dios revela en la fe su verdadero rostro,
a quienes lo están deseando en la humillación de su incurable pobreza. Este lugar es el desierto. Etimológicamente, el desierto es un lugar abandonado, un lugar del que todos han huido porque carece de las condiciones para vivir. Por eso hay soledad en el desierto. Nadie va al desierto, es más, el desierto lo es porque todos lo han abandonado. En efecto, el desierto es un lugar en el que el ser humano experimenta su propia vulnerabilidad y se encuentra en una total impotencia, sin los habituales soportes, de manera que ha de admitir y afrontar su propia mortalidad. El desierto es el signo de nuestra total impotencia, porque es allí donde se nos revela nuestra debilidad, porque no se puede sobrevivir en el desierto. Allí falta el pan, el agua, las normales relaciones con los demás que nos permiten vivir. En el desierto, el hombre se descubre en su verdad, desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Por este motivo, el desierto es un lugar al que nadie quiere ir y mucho menos quedarse. Nadie puede ir al desierto por propia iniciativa. Solo el Espíritu puede atraer al desierto, como sucedió con Cristo. San Marcos dice incluso que el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Por eso, afirma el mismo Señor, es Él quien conduce al desierto a su esposa. Yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí, en la soledad, Dios ha preparado un refugio a la mujer para hablarle al corazón, para alimentarla con su palabra. Allí será por fin destruida en nosotros la imagen deformada de Dios que habían recibido en herencia de nuestro primer padre y recibiremos de Dios la revelación de su verdadero rostro, el de un esposo enamorado y no el de un déspota. Allí me llamarás esposo mío y ya no me llamarás mi amo. Solo en la expoliación del desierto, donde se adquiere esa mirada serena que hiere de amor al esposo y por medio de cuya transparencia y pureza se ve a Dios. Como la Iglesia, cada uno de nosotros es atraído por el Espíritu al desierto. Él nos hace intuir que hay algo en el desierto, alguien que lo hace fascinante, y esta atracción es más fuerte que el miedo que se siente instintivamente por el desierto. Lo bello del desierto, dice el Principito, es que en algún lugar esconde un pozo. Es cierto, escondido en las profundidades del desierto hay un pozo, y al borde de este pozo está sentado Jesús solo, que nos espera para decirnos, dame de beber. Y esa mujer a la que Jesús pide le dé de beber es figura de la Iglesia. Si el hombre experimenta la sed en el desierto, hasta llegar a la muerte, en el desierto nos encontramos con Jesús que nos revela que también Dios tiene sed, una sed de nosotros que lo llevará a la muerte, a la cruz donde morirá de sed. La revelación de esta sed de Dios será la realización de todas las Escrituras. Por tanto, también hay un desierto para Dios, y este desierto es la ausencia del hombre, el rechazo del hombre que no quiere corresponder a su amor divino. Pero Dios sigue deseando encontrar a alguien que corresponda de verdad a su amor, y por este motivo seduce a la Iglesia, la trae al desierto para hablarle al corazón. Solo en el desierto, cuando todos los ruidos y las voces se callan, solo entonces Dios puede hablarnos al corazón y mostrarnos su verdadero rostro, no el de un faraón omnipotente, sino el de un enamorado sediento del amor de su esposa. En realidad, solo aquí, despojados por la misma fuerza del desierto de los débiles soportes que constituían nuestra frágil seguridad y nos daban la ilusión de una vida buena, nos enfrentamos a nuestros demonios y a las bestias salvajes que hemos alimentado en nuestros corazones desde tiempos inmemoriales. Aquí salen a la luz del sol sin posibilidad de ocultarlo a nuestra maldad, nuestros vicios y perversas inclinaciones. En el desierto nos vemos despojados de todo. En el desierto nuestro orgullo,
sobre todo el espiritual, es reducido al silencio. De este modo, solo cuando se apague en nosotros el fragor del orgulloso esfuerzo que hacemos continuamente para salvarnos con nuestras fuerzas, solo entonces, en el silencio del desierto, podremos oír el susurro de Dios que habla con una brisa suave, con una voz de silencio. La Iglesia en oración. En efecto, solo entonces podrá hablar a nuestro corazón y decirnos lo incomprensible y grande que es su amor por cada uno de nosotros. Solo cuando en la soledad hagamos la experiencia humillante de nuestra incurable miseria, solo entonces podremos ver realmente el verdadero rostro de Dios. Y entonces nos daremos cuenta de verdad que el único motivo por el que Dios nos ha guiado al desierto es porque es eterna su misericordia. Nos ha llevado a la soledad para que pudiéramos hacer la experiencia concreta de que en el desierto el hombre espera todo de la misericordia de Dios y nada de sus propios méritos. Solo si nos dejamos guiar por el Espíritu hasta las profundidades del desierto, podremos descubrir el rostro ardiente del que nos llama Dios desde siempre a cada individuo y a la Iglesia. De allí, postrados en silencio, descalzos con la cara cubierta, podremos recibir la revelación de su nombre. Y solo en la Pascua, es decir, en la revelación que Él hace de sí mismo en la zarza ardiente de la cruz y de la resurrección de su Hijo, donde Cristo arde sin consumirse en el fuego del Espíritu, en el fuego del amor por el Padre y por nosotros, solo allí podemos ver a Dios en su verdad. Pero la Pascua de Cristo sucede en la más profunda soledad y en el silencio más completo. ¿Quién puede decir de hecho en qué instante resucitó Cristo? ¡Qué noche tan dichosa es! Canta el Exultet. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Por esta razón, el desierto es el lugar donde se puede celebrar de manera más perfecta la verdad. La cruz de Cristo es llamada eremita y verdadero eremita es Cristo Dios que lleva la cruz. Por eso, solo en la soledad y en el silencio de una noche pascual, la Iglesia y nosotros en ella y con ella podemos vivir en plenitud y de manera definitiva nuestra comunión completa con la muerte y la resurrección de Cristo, nuestra Pascua. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Y en el silencio nocturno de esta Pascua nuestra, nos será revelado el verdadero rostro del Padre en el rostro del Hijo crucificado y resucitado. Por tanto, al final, toda la vida de oración se resume y se concentra en dejar que Cristo viva en nosotros su vida de alabanza y de ofrenda al Padre. Todo converge en vivir con Él su Pascua, en compartir ahora en la luminosa oscuridad de la fe y después de la muerte, en la luz deslumbrante de la resurrección, el silencio profundo y la inmensa soledad de su noche pascual. Capítulo 7. La vida resucitada. Yo soy para mi amado, y mi amado es para mí. Cantar de Cantares 6:3. Todo lo que hemos mencionado hasta ahora puede parecer quizá muy intimista, incluso alienante, lejos de la realidad, a menudo tan trágica de nuestro mundo y de nuestra Iglesia. Todo esto se parece a una fábula, y sin embargo es nuestra fe, y la única razón de ser de los cristianos, de la Iglesia, es dar testimonio de esta verdad con la vida. Todo esto solo puede parecer un cuento de hadas si olvidamos que la Pascua es el único hecho que ha cambiado definitiva y radicalmente la historia. Como ya hemos recordado, la Pascua es el único acontecimiento de la historia que no pasa. Es un acontecimiento real sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan, y son absorbidos por el pasado.
El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Esta contemporaneidad de la Pascua en todos los momentos de todos los tiempos es la razón por la cual cualquier hombre puede vivir una real experiencia de la Pascua, de la presencia real del resucitado en su propia vida. Y esta contemporaneidad del resucitado con todos los hombres de todos los tiempos es lo que permite a nuestra oración no ser una autoilusión, una vacía ensoñación o peor, un delirio en el cual nos hablamos con nosotros mismos o con la nada. Por tanto, es en la oración donde Cristo resucitado, vivo y presente y activo aquí y ahora, sigue atrayendo hacia sí a todos, atrayéndolos en su misterio. San Bruno, en su carta a Raúl Lebert, nos dejó una descripción sobria pero fascinante de su experiencia de esta intervención del resucitado en su vida, experiencia que dictó una nueva dirección a su existencia. ¿Te acuerdas, amigo mío, del día en que nos encontrábamos juntos tú y yo con Fulcullo Lebón en el jardincito contiguo a la casa de Adán, donde entonces nos hospedaba? Hablamos, según creo, un buen rato de los falsos atractivos del mundo, de sus riquezas perecederas y de los goces de la vida eterna. Entonces, ardiendo en amor divino, prometimos, hicimos voto y decidimos abandonar en breve las sombras fugaces del siglo para captar los bienes eternos. Por tanto, la oración es la puerta que permite a Cristo entrar realmente en nuestra vida para traernos al desierto y hablarnos al corazón. La oración, también la más pobre, es la única puerta a través de la cual el resucitado puede irrumpir en nosotros y en nuestro mundo, e irrumpe en él sorprendiéndonos siempre, porque él, en la soberana libertad de su amor, se reserva sorprender también a quien quizá no lo espera o lo espera inconscientemente. La vida resucitada. Para estar cerca de nosotros, cerca en el tiempo y cerca de la inquietud de nuestra modernidad, ¿cómo no recordar la conversión de Simone Weil? Así la relata ella en A la espera de Dios. Fue en un momento en el que estaba recitando un poema de George Herbert. Creía que estaba recitándolo solo como una hermosa poesía, el poema Love del poeta inglés George Herbert, mientras sin saberlo esa recitación tenía la virtud de una oración. Fue precisamente mientras le estaba recitando que Cristo descendió y me tomó. En mis razonamientos sobre la insolubilidad del problema de Dios, no había previsto esta posibilidad de un contacto real, de persona a persona, aquí abajo, entre un ser humano y Dios. Por otra parte, ni los sentidos ni la imaginación habían tenido una mínima participación en esta conquista repentina de Cristo. Solo sentido a través del sufrimiento la presencia de un amor análogo al que se lee en la sonrisa de un rostro amado. En efecto, la oración, también la más costosa, la más árida, la más distraída, la que parece que inexorablemente cae siempre en el vacío, siempre es escuchada, porque quien la escucha siempre está vivo y presente. Siempre es un contacto real de persona a persona, aquí abajo entre un ser humano y Dios. Por este motivo, una iglesia que ora, un cristiano que ora, es decir, que se dejan atraer realmente por Cristo, que dejan que Él irrumpa en su vida y siga viviendo en ellos su Pascua, son lo más eficaz que exista, porque hacen presente, aunque con una inmensa pobreza y limitación, la única novedad que existe en este universo, el único acontecimiento que realmente importa, la entrega de la misma vida de Dios a nosotros los hombres, y por eso mismo la destrucción de la muerte.
Es fuerte el amor como la muerte. Cantar de Cantares 8:6. Porque la muerte, nuestra muerte, por mucho que sea exorcizada, por mucho que sea acallada, ocultada, sigue siendo el único verdadero problema de cada uno de nosotros. Quizá quien cree en el resucitado no se da cuenta de que para uno creyente es la propia vida la que está herida de muerte, porque sabe que todo lo que es importante y de valor para él en el presente está condenado a muerte en el futuro. Cualquier cosa que ame tendrá que morir. La vida se transforma en la realización de la muerte. Todo está invadido por la nada y lo absurdo. Todo lo que hace el hombre es para intentar huir de la angustia de su muerte, que sabe que llegará a pesar de todo. Solo Jesús puede decirnos a cada uno de nosotros: he resucitado y ahora estoy siempre contigo. Mi mano te sostiene. Donde quiera que tú caigas, caerás en mis manos. Estoy presente incluso a las puertas de la muerte, donde ya nadie puede acompañarte y donde tú no puedes llevar nada. Allí te espero yo. Transformo las tinieblas en luz. En efecto, si la venida de Dios en el hombre no llegase a esta profundidad, Dios se burlaría de él. Al hacerse hombre, Dios se dirige hacia el seno de la muerte, entra en ella, y este es el acontecimiento definitivo, el único. Jesús, vencedor con su muerte de la muerte, y que nos entrega su vida. Este es el único acontecimiento de la historia, su cruz y su resurrección. Y este acontecimiento se hace cotidianamente nuestro en la oración, porque la oración o es comunión con el resucitado o no es oración. Quien ora uniéndose a Jesús con la fe, tiene la vida eterna y no debe afrontar el juicio, sino a que ha pasado de la muerte a la vida, como afirma el Señor. Cuando ora, el cristiano tiene la vida eterna, la posee ya. Ha pasado ya con Cristo de la muerte a la vida, porque acoge en sí mismo al Cristo vivo, y vivo hoy, vivo en el único acto que le da vida, al recibir la vida del Padre y restituirla en la Eucaristía. Con la oración pasamos de una vida que es para la muerte y tiene la muerte como único horizonte, a la vida sin fin, que brota del don de sí mismo hasta el extremo, hasta la muerte. Para quien ora, la Pascua de Cristo se ha convertido en su propia vida hasta el punto de poder decir: no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Para un cristiano, no hay nada que pueda resultar extraño a la vida nueva, a la vida pascual de Cristo, con la cual está en contacto íntimo con la oración, con los sacramentos de la liturgia. Por este motivo, Pablo puede preguntar a los bautizados: y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo, es decir, cualquier cosa, en cada gesto, en cada palabra, en cada actividad, en cada momento vivido con amor, en obediencia a la voluntad de Dios, pasamos con Cristo al Padre, y en este pasar, en este paso, atraemos todo y a todo con nosotros, porque el poder de la Pascua afecta y transforma todo, y de este modo todo puede convertirse realmente en oración. Cada palabra nuestra, cada gesto nuestro, incluso y quizás sobre todo, los más pequeños y banales, los más naturales como dormir o comer, respirar y caminar, lo que hacemos por costumbre o por necesidad, pueden convertirse en un eco del sí de Jesús al Padre. Sí, con una mirada de fe, reconocemos en ellos la invitación del Padre a cumplir su voluntad. En nuestra jornada, a menudo tan normal, tan banal, podemos descubrir una infinidad de momentos en los que poder decir al Padre con Jesús: no aceptaste holocaustos ni sacrificios por el pecado, en cambio me preparaste un cuerpo. Entonces yo dije: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Porque todas las cosas pequeñas de cada día son el material, el cuerpo que Dios nos ofrece para que nuestro amor por Él no se quede en palabras, en un sentimiento vacío,
sino que tome precisamente cuerpo. De este modo, nuestra persona en todas sus dimensiones podrá convertirse real y concretamente en una prolongación de la encarnación, una humanidad complementaria en la que Él renueve todo su misterio. De este modo, nuestra persona se convertirá en iglesia. Capítulo 7. La Madre de la Oración. He entrado en mi jardín, hermana mía, esposa. Cantar de los Cantares 5:1. En la pobre historia de nuestro mundo, un día se pronunció un sí tan completo y total que permitió a Dios tomar realmente cuerpo en nuestro universo. Fue un sí sin reservas que brotó de un corazón tan cristalino y sin ningún retorno sobre sí mismo que atrajo realmente a Dios a la tierra. María. Hubo un día en el que Dios llamó a la puerta de una pequeña casa de pueblo. Llamó a la puerta de una muchacha desconocida pidiéndole: ábreme, hermana mía, amada mía, mi paloma sin tacha, mi todo. Ábreme, porque mi alegría es estar con los hijos de los hombres. Y ella le abrió inmediatamente la puerta. Y entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como nos dice Juan 1. Por medio de la fe silenciosa de María, la alabanza que el Verbo canta eternamente al Padre, Abba, también se empezó a cantar en nuestro mundo con palabras nuestras. La oración se hacía carne, se hacía visible y tangible para que todos pudiéramos cantar con el Hijo su canto eterno al Padre, porque fue ese sí de la Virgen lo que permitió finalmente a la humanidad que desatara en oración dichosa y veraz su lengua muda y sintiera el inefable poder regenerador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas por Cristo Señor en el Espíritu Santo. Y la Virgen fue la primera que se unió a este canto con su Magnificat. Canto que ha hecho suyo la Iglesia y que canta a diario en la puesta del sol, haciendo suya la invitación de San Ambrosio. Que esté en cada uno el alma de María para ensalzar al Señor, que en cada uno esté el Espíritu de María para exultar en Dios. Así es ella siempre. María timpanistria nostra, la que todavía hoy guía el canto de acción de gracias de la Iglesia, que guía el coro de voces de los fieles que alaban en oración a Dios por la salvación que ha obrado en ellos. María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas, nos dice en Lucas 2. La memoria primero, la conciencia luego, la comprensión después, el asombro, la contemplación finalmente, no son quizás las fases de la vida espiritual de la Virgen, que se ha elevado también desde este aspecto, por ejemplo, a una especie de proceso interior que debería se cumplirá en cada seguidor de Cristo. Jesús está presente ante todo por la fe en nosotros. Al respecto, lo dice toda una palabra de San Pablo. Cristo habita en nuestros corazones por la fe. De esta afirmación deriva toda la vida espiritual de nuestra religión, que luego estará integrada por otro elemento esencial, la gracia, y otro coeficiente instrumental, la Iglesia. En el Evangelio de Lucas, dice Jesús: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y comenta San Ambrosio: cada alma que cree, concibe y engendra al Verbo de Dios. Si según la carne hay una única madre de Cristo, según la fe, Cristo es engendrado por todos. María es, por tanto, Madre de la oración, la nuestra y la de la Iglesia, porque es Madre del único que puede y sabe orar. En la medida de nuestra fe, María está siempre engendrando silenciosamente en nosotros y con nosotros a Cristo, y por eso mismo está engendrando nuestra oración. Y sobre todo, engendra la oración de los pobres, de aquellos que no saben pedir como conviene, que no saben y no pueden recorrer los caminos intransitables de la gran oración. A estas pequeñas almas, Dios ofrece a María
como sencillo camino de oración, como un medio fácil para tu transformación en Cristo. Alabada sea por siempre esta gran Madre majestuosa, en cuyas rodillas he aprendido todo. Sí, alabada sea esta gran Madre, en cuyas rodillas hemos aprendido y seguimos aprendiendo efectivamente todo cada día. Sí, con María somos como niños pequeños que balbucean sus primeras oraciones en la rodilla de su mamá que se las enseña. Por eso, San Luis María Guignol de Montfort escribe en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen: existe una gran diferencia entre hacer una figura de bulto a golpes de martillo y cincel y sacar una estatua vaciándola en un molde. San Agustín llama a la Santísima Virgen molde de Dios, el molde propio para formar y moldear dioses. Quien se ha arrojado en este molde divino quedará muy pronto formado y moldeado en Jesucristo y Jesucristo en él. Con pocos gastos y en poco tiempo se convertirá en Dios, porque ha sido arrojado en el mismo molde que ha formado a Dios. Sin confiar en su propia astucia, sino solo en la bondad del molde, se funde o se pierde en María para convertirse en una copia natural de Jesucristo. Pero acuérdate que no se echa en el molde, sino lo que está fundido y líquido. Es decir, que es necesario destruir y fundir en ti al viejo Adán para transformarte en el nuevo en María. Y cuando por obra del Espíritu Santo y por la oración de María, Cristo sea perfectamente formado en todo, cuando haya alcanzado su estatura plena, entonces su canto será cantado perfectamente por su cuerpo, por su iglesia. Entonces la nueva Jerusalén descenderá del cielo resplandeciente de la gloria de Dios y ya no tendrá necesidad de ningún lugar de oración, de ningún templo, porque Dios mismo y Cristo serán su templo. En efecto, entonces la comunión de la Santa Trinidad, el canto eterno que el Hijo canta al Padre en el Espíritu Santo, se difundirá incesante y plenamente en todos los miembros glorificados del resucitado. Entonces la Iglesia irá al lugar de su reino, teniendo con ella solo sus miembros espirituales, inconexos y separados para siempre de todo lo que es impuro, una ciudad verdaderamente santa, verdaderamente triunfante, el reino de Jesucristo y reinante con Jesucristo. A la espera de ese día, está gime aquí como un exiliado, sentado, dice el santo salmista, en los ríos de Babilonia, llora y gime, recordando a Sión. Sentada en los ríos, estable entre los cambios, no es transportada por los ríos, sino que está suspirando en sus orillas, viendo que todo se desplaza y suspirando por Sión, donde todo es permanente, llorando por encontrarse en medio de lo que pasa y no es, por el recuerdo que tiene en el corazón de lo que dura y es. Estos son los gemidos de este exilio. Entre tanto, canta por consolarse, y canta el mismo canto de la Jerusalén celeste. Aleluya, sea alabado Dios. Amén, así sea. Sea alabado Dios por su gran gloria. Este es el canto de la Iglesia. Esta parte de ella que ya está viva con Dios, lo canta en plenitud, y la otra, eco fiel, lo repite en la impaciencia y en la avidez de un santo deseo. Aleluya para la Iglesia. Alabanza a Dios para la Iglesia. Alabanza a Dios cuando llama. Alabanza a Dios cuando se entrega. Amén. Así sea para la Iglesia, que dice continuamente: Él ha hecho bien todo. Conclusión. La oración, experiencia de Dios. Somos conscientes de que los comentarios procedentes, más que tratar detalladamente el tema que nos hayamos propuesto, solo lo han evocado. Sin embargo, ya que, como decía San Pablo VI, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan,
Concluyamos estas pocas reflexiones con el testimonio de la vida de oración de un monje que ha transcurrido su larga existencia en esta incesante búsqueda del rostro de Dios. La oración para el monje Cartujo. La definición clásica de oración es la de Juan Damasceno, una elevación del alma a Dios. Sin embargo, el Cartujo preferirá quizá la definición del monje Juan Climaco, que denomina la oración una frecuentación de Dios, en la escalera del divino ascenso, grado 28. Él añade también que la oración es unión con Dios. Usamos la palabra frecuentación para traducir homilía, una palabra que designa el contacto habitual con una persona, un estar con alguien. En la orden de los Cartujos, Huijo, el autor de la primera regla, en realidad una simple recopilación de costumbres, escribe casi de pasada, porque ese es su estilo, una frase fundamental. Nuestra principal aplicación y nuestra vocación son vivir en el silencio y en la soledad de la celda. Sin embargo, hemos de recordar lo que dijo un monje cisterciense, un amigo de los Cartujos, Guilain de Saint-Thierry. El monje nunca está menos solo que cuando está solo, porque en la soledad el monje está con Dios. Por eso, la oración para él solo es vivir esta situación. San Bruno, el fundador de los Cartujos, en una de las pocas cartas que tenemos de él, escribía ya: cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto aquí en los años. Solo lo conocen quienes lo han experimentado. Es por tanto una cuestión de experiencia, pero hemos de decir inmediatamente que esta experiencia puede ser vivida en la más completa oscuridad, en la ausencia de cualquier tipo de sentimiento. Esto es algo muy difícil de entender para el hombre de la actualidad. Sin embargo, comprenderlo es la perla de gran valor escondida en la vocación cartuja. A nivel de lo que se percibe, de lo que el monje experimenta muy a menudo, se dará simplemente el hecho de que resiste, de que a pesar de todo sigue viviendo en la soledad. A pesar de las pruebas, a pesar de tener a veces la tentación de huir, persevera, porque lo profundo de su corazón se ciñe a este modo de vida, porque Dios está presente en esta constancia. Es Él, solo Él, quien nos da la fuerza de perseverar. El propio Bruno lo enseña en otra carta a los hermanos de Chartreux. Decía que muchos habían deseado esa soledad, pero no habían podido quedarse porque no habían recibido esa gracia de lo alto. La oración, experiencia de Dios. A pesar de que en la actualidad algunos prefieren hablar de las causas psicológicas de la vocación o de la falta de vocación, esta observación de San Bruno es fundamental. Esta es la realidad. Podemos estar en la soledad porque hemos sido apoyados por Dios. Los factores humanos, lo que sentimos, ya sean positivos o negativos, sin duda existen. Pero después de una larga experiencia, nos damos cuenta de que estos factores no alcanzan la realidad profunda que está dentro de nosotros. No conseguimos sentirla. Y la realidad profunda es que por la fe sé que Dios está ahí, en mí, y es Él quien me lleva. Lo sé en la fe. La fe no es solo un grito, es conocimiento, porque existen muchas formas distintas de ciencia o conocimiento humano, pero en la cima está el superconocimiento. Es un neologismo acuñado por San Pablo para describir la luz que pone Dios dentro de nosotros. El conocimiento de la fe es una luz divina secretamente presente en mi espíritu que me hace ver con esa luz recibida y con ningún otro medio que todo esto es verdadero, y ante todo que Dios está precisamente en mí. No puedo apoderarme de esta luz para explicarla, sino que está en mí. Este rápido esbozo de lo que es la fe no nos ha desviado del tema de la oración. La oración es una frecuentación de Dios, porque consiste en vivir una realidad que ya me ha sido dada, es decir,
Dios que está presente aquí en mi propia fe. ¿Qué significa vivirla? La fe, al ser una presencia divina dentro de mí, toca a Dios en la oscuridad. Quien quiere vivir de esto no podrá contentarse con las representaciones que tiene de Dios en su mente ni de los pequeños movimientos emotivos que tiene en su corazón. En su pequeño tratado Instrucciones Espirituales, Eckhart describe estas decisivas palabras. Lo que buscamos no es a un Dios que se presenta a nuestra mente bajo forma de pensamientos y sentimientos, porque cuando estos desaparecen, desaparece también ese Dios. Lo que queremos es la misma realidad de Dios, mucho más allá de cualquier pensamiento o sentimiento. ¿Cómo puede realizarse esto? Los estatutos de la Orden de los Cartujos dicen que el camino del monje consiste en ser introducido por el Espíritu Santo en las profundidades de su corazón. Es el eco de una convicción muy profunda que ha estado presente en todos los monjes solitarios. Los monjes solitarios están seguros de llevar en lo más profundo de sí mismos un abismo de luz. En la mayoría de las veces, esta luz permanece para ellos completamente oculta. Pero esto importa poco. Este abismo de luz le atrae. Es la verdadera fuente de esa alegría divina de la que hablaba San Bruno. Solo el Espíritu Santo puede movernos en esta dirección. Por tanto, no hemos de hacer nada más que dejar que Dios mismo actúe en nosotros. El monje es totalmente receptivo en su oración. Orar significa dejar que Dios actúe. Una consecuencia de ello es que el monje está llamado a un desprendimiento total de sí mismo, porque la auténtica receptividad, si no es solo un deseo pío, exige un largo y duro aprendizaje. Decía Madre Teresa de Calcuta, amar duele. Es decir, duele a quien ama evidentemente. No nos corresponde a nosotros decir al Señor cuándo ha de actuar. El monje vive fundamentalmente en un estado de espera. Espera el día en el que vendrá su Señor, es decir, cuando el Señor se manifestará como es plenamente. Bienaventurada el alma que, esperando la venida de su Señor, justo hoy, considera como nada todo el cansancio del día y el cansancio de la noche, porque sabe que con las primeras luces del alba su Señor se le manifestará. Así hablaba el monje Elías, el Ecdicos. Este monje era casi contemporáneo de San Bruno. San Bruno tenía exactamente el mismo pensamiento. Pero existe otro aspecto de la oración. Aquí nuestra humanidad vuelve a adquirir sus derechos. Para apropiarme como ser humano de esta realidad humana que está en mí, también tengo que ejercer mis facultades, mi inteligencia, mi voluntad, mis sentimientos. Jan van Ruusbroek, cuyos escritos fueron la lectura preferida de muchos cartujos en los siglos precedentes, explica: la gracia brota de Dios mismo como un movimiento interior, un efecto del Espíritu Santo que actúa en nuestro espíritu desde el interior, no desde el exterior. Porque Dios es más íntimo a nosotros de lo que podemos ser nosotros mismos, y su movimiento está más cerca de nosotros que nuestra acción. De este modo, Dios obra en nosotros desde el interior hacia el exterior, mientras que las cosas creadas obran en nosotros desde el exterior hacia el interior. Por lo tanto, orar significa simplemente permitir a Dios actuar dentro de mí. Para que Dios actúe, puede ser necesaria una determinada cantidad de actividad de oración. Por ejemplo, para algunas personas, el rezo prolongado del rosario, etc. Pero esta actividad solo tiene valor porque Dios ora en mí a través de ella. San Pablo dice que nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Esto es todavía más verdadero para todas las formas concretas de oración que puede utilizar el monje. En cualquier caso, lo que realmente cuenta es la humildad.
estar con Dios. Nuestro segundo fundador, Guigo, era muy consciente de todo esto. En su vocabulario personal, el encuentro inmediato con Dios mismo, que es la razón de ser de la vida en soledad, es expresado de preferencia con el hecho de que Dios nos revela sus secretos. Por ejemplo, la manifestación de Dios a Jacob en la soledad. Pero al mismo tiempo, este encuentro hace un amplio uso de intermediarios. Se realiza a través de una serie de actividades concretas. El monje en su celda sigue diciendo hijo, se ocupará de una manera ordenada y provechosa en la lectura, escritura, salmodia, oración, meditación, contemplación y trabajo. A través de todo esto, explica nuestros estatutos, el monje desarrolla el hábito de la escucha tranquila del corazón. En esta vida secreta con Dios, el monje conocerá momentos difíciles, pero también otros momentos en los que percibirá su propia alegría. San Bruno no pasó por alto estos momentos, se refirió a ellos en la frase fundamental que hemos citado. Cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto a quien los ame, solo lo conocen quienes lo han experimentado. Y San Bruno dice a Raúl Lever que la recompensa por el esfuerzo del combate es la paz que el mundo ignora y el gozo del Espíritu Santo. Por el esfuerzo del combate, notemos estas palabras. El combate existe y no faltan los momentos de prueba. J.B. Porión, un monje que fue maestro espiritual, nos revela su secreto en la carta a un hermano que pasaba un momento de prueba. Esta sensación de cansancio, este rápido agotamiento de las fuerzas durante el día, esta falta de gusto por todo lo que se presenta que hay que hacer en el marco de vida cartujano, todo esto es una de las formas de la prueba cartujana, de la agonía que hemos consentido cuando nos hemos tirado a Dios como nos tiramos al mar. La solución sería soportar todo esto, día tras día, en unión con nuestro Señor, llevar esta paciente consumación como una gloria oscura. En la cartuja sufrimos esta agonía de un modo u otro, y esperando contra toda esperanza, nos es dado concebir la vida eterna en nosotros mismos, en lo secreto más íntimo de nosotros mismos, a menudo un secreto para nosotros mismos. Esta es otra forma de homilía, de frecuentación de Dios. En realidad, sí, contiene una alegría, pero es una alegría secreta, la de estar unidos a Cristo. Es delicado describir el lugar de Cristo en nuestra oración. La cuestión central no es cuántos de nuestros pensamientos de oración se den a Cristo y cuántos a la Trinidad. Los pensamientos explícitos no son la cuestión principal. En realidad, el carácter crístico de nuestra oración es expresado perfectamente por las palabras de San Pablo. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Es una cuestión de vida. El corazón de la vida de Cristo es el ofrecimiento de sí mismo por el amor al Padre. Esto es de por sí un misterio insondable, infinito, y al mismo tiempo un misterio que gobierna toda la historia de la humanidad y de cada ser humano. Por la gracia encontramos en nosotros mismos una inclinación a la entrega total a Dios en alabanza de su gloria. Esta no es otra cosa que la presencia en nosotros de este misterio de Cristo. Esta presencia en nosotros encuentra su máxima actualización en la participación en el sacrificio de la misa. La oración, experiencia de Dios. Pensemos en lo que M. Ollier decía del sacerdote en ese momento. Hemos de aniquilarnos en esta acción y estar allí puramente como miembros de Jesucristo. Miembros vivos, llamados a vivir interiormente lo que vive Cristo en este sacrificio. Al mismo tiempo, la misa es el culmen de toda nuestra vida. Todo lo que hacemos y por tanto cualquier otra forma de oración está refiriéndose implícitamente a esta unión en la misa y a lo que Cristo vive en ella. Esto es verdad también
cuando la misa o incluso Cristo no están presentes en nuestros pensamientos. Pero ya que el misterio de Cristo está inscrito de forma tan profunda en nuestros corazones por la gracia, es mucho más fácil pasar, si se presenta la ocasión, al recuerdo de la cruz. De ninguna manera se siente esta memoria como un cuerpo extraño en nuestra meditación. Como último análisis, el conocimiento de Dios es un acto de amor. Un episodio del final de la vida de la pequeña Teresa nos lo dirá mejor que cualquier discurso. Torturada por la enfermedad y por las pruebas interiores, ya no conseguía moverse de la cama. Cuando un día las enfermeras la descubrieron de rodillas en la cama, ¿cómo lo había conseguido? Con los ojos intensamente fijos en el crucifijo. Le preguntaron, ¿qué le estás diciendo a Jesús? Y su respuesta, no le hablo, le amo. Laura Aguilar y Juan Andrés Núñez para Puntadas de Familia, evangelizando en las redes sociales. Si te gustó este video, da like, suscríbete y comparte con otros para que también la palabra de Dios llegue a ellos. Paz y bien.